El sistema linfático funciona como sistema de drenaje formando un circuito, además del transporte de nutrientes y la evacuación de metabolitos y componentes celulares. Una de sus funciones principales es la defensa inmunitaria. Junto con el bazo, el principal órgano linfático, también forman parte del sistema los ganglios linfáticos. Estas estructuras de tejido linfático de unos 5 a 20 milímetros de tamaño filtran y limpian la linfa. En caso necesario, existen también linfocitos especializados que se encargan de la defensa inmunitaria específica. Linfomiosot refuerza la funcionalidad del sistema linfático en 4 aspectos principales: eliminación de metabolitos y componentes celulares, regulación de la inflamación y defensa inmunitaria, optimización de la regeneración de tejidos. En la eliminación de metabolitos y componentes celulares, la evacuación tiene lugar a través de los vasos linfáticos, a no ser que la evacuación no tenga lugar de forma adecuada. La consecuencia, un mayor riesgo de linfedema. Veamos el siguiente caso y cómo se puede reactivar el flujo linfático. Peter, 56 años, ingeniero de una compañía petrolífera que vuela con frecuencia, lo que le ha provocado hinchazón de los tobillos y linfedema. Tratamiento recomendado: un comprimido de Linfomiosot 3 veces al día, 2 o 3 días antes del vuelo. Resultado de la terapia: reducción de la propensión a sufrir linfedema mediante la estimulación del flujo linfático. Otra función importante del sistema linfático es la defensa inmunitaria. En la respuesta inmunitaria contra agentes patógenos de cualquier tipo, la respuesta inmunitaria específica desempeña una función fundamental. La inflamación de los ganglios linfáticos y el involucramiento del tejido linfático locore regional es aquí un signo clínico de la reacción inmunitaria regional, a no ser que la respuesta inmunitaria esté alterada. La consecuencia, un mayor riesgo de infección e inflamación crónica. Veamos el siguiente ejemplo y su efecto en el tejido linfático. James, escolar de 6 años, presenta hipertrofia de las amígdalas. Como consecuencia, sufre ligeras alteraciones del sueño y cansancio durante el día. Tratamiento recomendado: un comprimido de Linfomiosot 3 veces al día. Resultado de la terapia: disminución considerable de la inflamación de las amígdalas tras 7 días y posterior mejora al cabo de una semana. El sistema linfático también participa en la regeneración del tejido. Tras una lesión del epitelio de origen traumático o inflamatorio, tiene lugar normalmente una cicatrización adecuada. Un requisito imprescindible para la cicatrización es que el transporte de los nutrientes y la evacuación de los componentes celulares procedentes de la destrucción celular se produzcan con normalidad, a no ser que se produzca una alteración. La consecuencia, un mayor riesgo de cicatrización tórpida. Veamos al respecto el siguiente caso y el efecto en la cicatrización. Karen, de 73 años, presenta una lesión cutánea sufrida mientras trabajaba en el jardín con cicatrización defectuosa. Tratamiento recomendado: un comprimido de Linfomiosot 3 veces al día. Resultado de la terapia: tras 2 días se observa tejido de granulación. Evoluciona con un proceso de cicatrización adecuado que culmina a los 10 días gracias a la función estimulada del sistema linfático. El sistema linfático, un elaborado sistema de drenaje del organismo, participa en numerosos procesos vitales. Linfomiosot refuerza la función del sistema linfático en sus 4 ámbitos principales, cumpliendo así los requisitos para un enfoque terapéutico multimodal. Gracias a su efecto reforzador, Linfomiosot logra un restablecimiento de la funcionalidad del sistema linfático y contribuye de forma notable a la remisión de linfedemas, infecciones e inflamaciones crónicas y cicatrizaciones defectuosas. Linfomiosot. Buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar acá acompañándonos en esta noche de aprendizaje, de recibir de
de los maestros en bioregulación, tanto el expertise como todo el tiempo que invierten en la investigación. Tal es el caso de la conferencia del día de hoy. Recordemos que estamos en la cuarta red, es la red inmunológica. Ya empezamos con uno de los profesores más destacados a nivel mundial, iberoamericano, en Alemania y no digamos en Latinoamérica. Empieza el doctor Gian Arturo hoy con este módulo, con esta red inmunológica. Es la cuarta red que vamos a abordar para cerrar el año. Tendremos posteriormente el siguiente módulo va a ser dictado por la doctora Sandra Beltrán, quien también es médico pediatra e infectóloga, en martes, noviembre 14. Ahí rompemos un poquito la regla de que es todos los lunes. Es martes 14, se los vamos a estar recordando. Y recuerden que tenemos un taller extraordinario también con uno de los profesores muy destacados también, como es el doctor Arturo Birne. Este taller va a ser 13 y 14 de noviembre acá en Guatemala para los países de Guatemala y El Salvador. El taller de terapia segmento Metamérica. Realmente es uno de los expertos a nivel mundial en terapia segmento Metamérica que vamos a tener el privilegio de tener en Guatemala, el doctor Arturo Birne. Y estos talleres son muy interactivos con el profesor. Toda la parte teórica es dictada magistralmente por él y además la aplicación sobre la práctica. Así que ustedes pueden escoger el 13 o 14 estar en estos talleres, ya les estarán dando detalles a sus visitadores. Y finalmente cerramos el lunes 1 de diciembre, también en esta red inmunológica, la connotación del glicocálix como uno de los elementos centrales en la regulación celular, tanto a nivel inmunológico como a nivel inflamatorio. Entonces, ahí estaremos terminando esta red inmunológica, que es el módulo 12, el que vamos hoy a disfrutar. Eh, y el título de este módulo es Manejo en Medicina Bioreguladora de Sistemas de la infección respiratoria viral aguda. Muy apropiado este tema para la gran cantidad de infecciones respiratorias agudas que están ocurriendo por acá en Centroamérica en estos días, y otro tipo de infecciones muy serias. Ya teníamos rato no saber de la tosferina. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública de Guatemala nos vive dando las cifras actualizadas y es pues un virus que va creciendo aquí en Guatemala. Y en El Salvador también tenemos entendido que hay algunos casos de estos. Así que qué mejor que tener a un experto en esta temática de inmunología, un connotado profesor, como ya lo he dicho anteriormente. Es muy solicitado a nivel global, no digamos a nivel latinoamericano, y estamos realmente contentos de contar con el profesor Gian Arturo. Él es colombiano, es médico y cirujano egresado de la Universidad del Cauca en Colombia. Tiene estudios de histocompatibilidad y genética molecular en el Instituto Nacional de Diagnóstico y de Referencia Epidemiológica de México, estudios de inmunogenética y trasplante de médula ósea en The Anthony Nolan Research Institute de la Universidad del University College of London, en Londres, Inglaterra. Tiene además una maestría en neurociencias con énfasis en neuroinmunología en la Universidad de Pablo de Olavide en España.
tiene un doctorado en ciencias de inmunogenética en la Universidad Pontificia Javeriana de Colombia. Tiene maestría en oncología molecular con énfasis en inmunología en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de Madrid, España. Es especialista en gobierno y gestión pública de la UNAD en Colombia. Es miembro y exsecretario general para Latinoamérica de la International Society for Cellular and Gene Therapy. Es director científico de Immunogen Corporation en Bogotá, Colombia, y es docente e investigador en la Universidad de El Bosque, Bogotá, Colombia. Esto es de manera muy concisa para que tengamos la idea que este tema va a ser abordado por realmente un profesional investigador, un profesional con una amplia trayectoria clínica y que se formó hace muchísimas décadas en medicina bioreguladora de sistemas. Así que, sin más preámbulo, me permito darle la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Ian Arturo. Es un gran honor y privilegio tenerte por acá, profesor Ian Arturo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Querido José, muchísimas gracias. Y a todos nuestros amigos de los distribuidores en Guatemala, El Salvador y los médicos que están aquí conectados de Centroamérica. Muchísimas gracias, por supuesto, a Laboratorio Suizo, a Diprofarma, a Osvaldo, a Juan Gilberto, que hicieron posible esta invitación y que estemos en estos módulos en donde nuestra gran amiga, compañera Mónica Name estuvo presente en la coordinación y ejecución, digamos, de varios de estos módulos, y ahora sé que desde el cielo estará conectada nuestra gran amiga, dándonos no solamente la fuerza, sino mirando que estemos muy juiciosos aquí haciendo la tarea de manera correcta. De verdad, José, gracias a ti por la gentil presentación, y pues para mí es un enorme placer hablar un poco de esto, que es algo en lo que trabajamos todos los días, debido a que realmente estamos frente a situaciones en donde en América Latina cada vez más, y es algo que se está hablando desde múltiples puntos de vista, cada vez más vamos a tener más infecciones virales. Y es algo que está llevándose a cabo y está ocurriendo por el calentamiento global, por la migración de las poblaciones, por la facilidad en los vuelos, por el estrés, por la aparición incluso de nuevos virus respiratorios como el que tuvimos hace 5 años. Y es algo muy interesante porque van a ver que algunas de las perspectivas, aunque ha pasado mucho tiempo, realmente se mantienen. Y lo que estamos haciendo y lo que hacemos en general en la parte médica es tratar la sintomatología del paciente, y ahí es donde la medicina bioreguladora tiene un papel fundamental precisamente en cuanto al manejo de la infección viral aguda e incluso de las secuelas. Para hablar de esto tenemos que hablar claramente de la respuesta inmune antiviral. Y cuando mencionamos la respuesta inmune antiviral, hablamos precisamente de esta respuesta que ocurre desde el punto de vista de nuestro tracto respiratorio alto y bajo y del sistema inmunológico que está allí en el tracto respiratorio. Y recordemos que el tracto respiratorio está expuesto a una gran cantidad de estímulos en el día a día, en donde es a través del funcionamiento celular, a través del sistema inmunológico celular y humoral, y a través de múltiples productos del metabolismo y de la nutrición, desde donde se ejerce el control en estas barreras que característicamente en el sistema inmune se llaman las barreras naturales, como son los epitelios y las mucosas. Y está expuesto este tracto respiratorio diariamente a un sinnúmero de situaciones en las que no solamente están los patógenos o los microorganismos, sino también la exposición química de la polución medioambiental, factores dietarios que desde el intestino intervienen en el funcionamiento pulmonar, por supuesto los cambios de estilos de vida, ahora en donde
En muchas poblaciones se mantiene el tabaquismo, pero también a esto hay que agregarle aquí el vapeo o incluso los vapes y otros dispositivos de inhalación química, las alergias, por supuesto, y cosas que van cambiando a nivel industrial en nuestra atmósfera, como las especies reactivas de oxígeno o las estaciones. Todo esto influye de manera negativa sobre este tracto respiratorio que tiene la necesidad primero de cerrarse y de vigilar que no ingresen nuevos microorganismos. Y dentro de esta perspectiva, otro de sus fundamentos es claramente mantenernos vivos a través de la vida a pesar de la necesidad del ataque a cada una de estas sustancias a las que estamos expuestos. Por lo tanto, hoy en día hemos entendido que esta exposición no solamente va alterando el funcionamiento celular, sino que recordemos que las células trabajan de acuerdo a los genes que se activan durante esta exposición. Y esa activación genética es la que habla del exposoma, de cómo genéticamente respondemos frente a todos estos retos, dentro de los cuales están, por supuesto, los patógenos. Y este es uno de los retos más importantes. Recientemente, pues como decía anteriormente, tuvimos una experiencia muy compleja como especie. Nuestra humanidad tuvo una experiencia muy compleja con el SARS-CoV-2, en donde falleció una gran cantidad de personas a pesar de los esfuerzos. Sí, más de 7 millones, dicen los datos, pero realmente sabemos que fueron muchos más, a pesar de los grandes esfuerzos que se hicieron a nivel global. Y es que diariamente estamos expuestos a diferentes virus que para todos nosotros, en muchos casos, cuando desconocemos realmente la dinámica de los virus respiratorios, pues simplemente se transfiere a el término gripa, es un síndrome gripal o es una infección respiratoria aguda. Pero realmente sabemos hoy en día que existen diferentes virus que pueden estar causando las sintomatologías características y de acuerdo a la estacionalidad en donde los individuos generalmente se conglomeran de acuerdo a las épocas de tiempo, entrando por supuesto en los diferentes meses de agosto, septiembre, octubre, pueden ir haciendo una mayor circulación de algunos de estos virus. En la época post-COVID, como la que estamos viviendo, pues el SARS-CoV-2 no se ha ido, sigue estando en los países de América Latina, particularmente en Centroamérica también, al igual que otros virus que tienen cierta estacionalidad y siempre estamos viendo diversos periodos epidemiológicos de su circulación. Los virus que generalmente están implicados en la generación de infecciones virales agudas respiratorias son el SARS-CoV-2, los virus de parainfluenza, los enterovirus que siempre andan rondando, el virus sincitial respiratorio, que es un patógeno muy complejo que lo hemos visto en conferencias previas, los virus de influenza, que era el mayor causante de mortalidad por infecciones respiratorias, al igual que el sincitial en niños y adultos hasta antes de la entrada de SARS-CoV-2. Ahora entre estos tres se pelean la mortalidad e incluso la comorbilidad y las secuelas. Recuerden que influenza no es un virus inocuo, mata una gran cantidad de adultos mayores y es por eso que su prevención vacunal es fundamental, al igual que el sincitial respiratorio, en el que varios países están entrando, y particularmente en Colombia, a las estrategias de vacunación del adulto mayor para disminuir la mortalidad. Y en mujeres embarazadas para que haya transferencia materno-fetal de anticuerpos y los niños puedan tener una ventana de oportunidad de inmunidad transferida de su madre. Aquí también están los metaneumovirus, los virus estacionales no SARS, de los coronavirus estacionales, los rinovirus y los adenovirus. Y como ven ustedes, pues estamos hablando de más de 9 virus en total, que nos podrían estar dando síntomas de respiratorios gripales.
Como mencionaban ustedes hace un momento, esta es la estacionalidad en Guatemala, de acuerdo a la Red Internacional de Virus Respiratorios, y observamos particularmente que los casos de influenza van en aumento en los últimos años en Guatemala, han descendido en un pequeño porcentaje algunos de los casos de SARS-CoV-2, pero se mantienen los casos de sincitial respiratorio. Y esto es muy importante porque seguimos observando esta característica de la distribución de las infecciones, particularmente donde el virus influenza tiene una muy importante preponderancia y como ustedes observan aquí, pues hay un incremento de los diferentes virus desde el 2018. Decimos que aquí en 2020 tuvimos el gap de las cuarentenas obligatorias y de los aislamientos, pero ustedes observan claramente que la curva está en ascenso y es por eso que la cantidad de casos, incluyendo de diferentes virus, pues está en ascenso. Vemos aquí los rinovirus que en este momento para Guatemala están repuntando. Ya pasó un poco la circulación particularmente de metadeumovirus, pero sigue habiendo para influenza e influenza como dos de los puntos centrales en la distribución, al igual que SARS-CoV-2. Y una situación muy similar presenta El Salvador, en donde los datos de la Organización Mundial de la Salud demuestran claramente que influenza sigue estando arriba, también el virus sincitial respiratorio y el SARS coronavirus tipo 2 se mantiene. Eso quiere decir, estos tres siguen dándonos la batalla, no podemos descuidarnos y tenemos que mantenernos claramente en la vigilancia y el tratamiento. Y eso es lo importante de entender que todas nuestras células respiratorias cuando están enfrentadas a estos virus tienen que desencadenar una respuesta inmune. Al inicio, una respuesta inmune desde el punto de vista de la inmunidad innata, en donde a través de células como los mastocitos, los granulocitos como neutrófilos, eosinófilos y basófilos, las natural killer y los macrófagos, que juegan un papel muy relevante en el tratamiento de las enfermedades y en el control de las enfermedades infecciosas, particularmente respiratorias, pues tienen la necesidad y la oportunidad de atacar y frenar las infecciones particularmente virales y que en conjunto con los anticuerpos tipo IgM, el sistema de complemento, los péptidos y diferentes sustancias antimicrobianas van haciendo esa primera línea de defensa que en los primeros 3 días nos están protegiendo, para luego que el sistema inmunológico y particularmente estos linfocitos T, CD8, puedan llegar a atacar directamente las células infectadas y en conjunto con los anticuerpos y las células natural killer poder llevar a cabo ese control y esa respuesta inmunológica. Y posteriormente generar anticuerpos. Eso es algo clásico de las respuestas inmunes. Pero uno de los temas centrales es que cada vez que tenemos una infección viral, componentes del virus, tanto del DNA viral o RNA viral en este caso, en donde los 3 principales virus, influenza, sincitial respiratorio y SARS-CoV-2 son precisamente virus RNA. Esos componentes, tanto de las paredes proteicas, bicapas lipídicas y proteínas asociadas a la bicapa lipídica y o los componentes de los ácidos nucleicos, en este caso RNA de cadena sencilla, inducen en las células respiratorias y en las células que vigilan el pulmón un patrón de reconocimiento molecular de patógenos en donde esas estructuras se pegan directamente, como lo ven ustedes aquí en el ssCpgRNA, se pegan directamente a receptores como los tubular receptors y esto hace que las células del tracto respiratorio, las células alveolares tipo 2, los fibroblastos, las células inmunitarias, se activen en la capacidad de reconocimiento de estas estructuras de los ácidos nucleicos o incluso de proteínas virales extrañas. Y al activarse, inmediatamente entran en contacto y se produce la infección. Como parte de este ciclo viral natural, lo que hace el sistema inmune es desencadenar una inflamación aguda y una estimulación de la inmunidad innata y adaptativa, generando esto que es fundamental, el estatus antiviral.
El estatus antiviral no es más que ese patrón de respuesta que tiene el sistema inmune al detectar el virus. Y ese estatus antiviral lo que hace es generar una capacidad de resistencia a través de la síntesis de estas moléculas que se llaman interferones. Son altamente importantes los interferones, hace más de 50 años los tenemos identificados, y lo que hacen realmente los interferones es que cuando una célula es infectada por un virus y lanza la producción de interferón, ese interferón se toma en un receptor de interferón, y produce una serie de señales al interior de las células que les dan unas propiedades muy importantes. La primera, señales antivirales. Quiere decir que el interferón hace que las células se vuelvan resistentes a los virus, pero también señales antiproliferativas y de regulación. No solamente es estimular, sino también regular y desinflamar. Y es por eso que las señales de interferón activan, en resumidas cuentas, y no me voy a detener a explicar todas estas vías, pero lo que hacen estas señales es estimular diferentes elementos y secuencias genéticas en las propias células para que sean más resistentes a la infección viral. Es por eso que el estatus antiviral es tan importante y relevante para el control de las infecciones. Cuando nosotros como seres vivos tenemos de manera correcta el funcionamiento de nuestro sistema inmune en la producción de estos interferones que los produce la célula que se ha infectado o que está reconociendo al virus, y que los lanza al medio paracrino, endocrino incluso, o autocrino, lo que hace esta señal de esta citoquina denominada interferón es unirse a un receptor y favorecer a nivel molecular la inhibición de las proteínas, de la síntesis de proteínas virales, aumentar la degradación de los ácidos nucleicos de los virus e inhibir el ensamblaje. Es por eso que estas moléculas que se llaman interferón tienen su nombre precisamente basados en la capacidad de interferir en la replicación viral y favorecer este estatus antiviral, lo cual induce que diferentes tipos de células, particularmente de la inmunidad innata, como las natural killer o los linfocitos innatos tipo 1, y en conjunto con la inmunidad adaptativa, particularmente los TH1, que también secretan interferones, podamos construir algo que en inmunología hoy en día se llama inmunidades tipo 1, que son características de la respuesta inmunitaria antiviral. Por lo tanto, reconocer el virus, tener buenos niveles de interferones, favorece que tengamos una adecuada respuesta antiviral. Y esa respuesta antiviral lo que hace es darle la capacidad de que la célula inmunológica pueda detectar a aquella célula que está infectada y la pueda destruir. Recordemos que el sistema inmunológico a las células infectadas no las limpia, las elimina y favorece la reconstrucción y la regeneración local. Lo que hacen los anticuerpos es marcar aquellas células que están infectadas, favoreciendo su destrucción, y además neutralizar los virus para evitar la entrada a otras células. Y es por eso que en las primeras horas después de la infección viral, generalmente lo primero que ocurre es ese pico de respuestas inflamatorias, luego los picos de interferones, la llegada de células natural killer y luego la llegada de linfocitos T, CD8 citotóxicos, que van a ser esenciales para darle el control de la respuesta inmune a estas células. Por lo tanto, es así como nos protegemos de las infecciones virales, a través de inmunidad innata, inmunidad adaptativa, inmunidad celular e inmunidad humoral a través de anticuerpos. Y esta inmunidad adaptativa y celular y humoral es la base para generar células de memoria. Eso quiere decir que esas células que fueron capaces de producir anticuerpos, como lo ven aquí, que al inicio produjeron IgM y luego IgG, son las células que se van a mantener a lo largo de nuestra vida durante muchos años como parte de la memoria inmunitaria, que es esencial para la protección.
Y es por eso que, como les decía hace un momento, observamos claramente que se elevan los linfocitos natural killer, los CD8, las T, linfocitos T CD8, durante la infección viral, que permite claramente que veamos en los fenotipos de los pacientes con infecciones virales, como en este estudio, el incremento de la cantidad de células CD8 sobre la cantidad de células CD4, que es uno de los patrones patognomónicos de la infección. Así es como nos defendemos, de una manera que está ampliamente identificada y en donde también los macrófagos participan de la inmunidad celular con los CD8, particularmente haciendo algo que es la fagocitosis de las partículas virales. Lo ven ustedes aquí al macrófago fagocitando un virus, pero también haciendo que el virus pueda ser atacado por células inmunitarias, porque los macrófagos ayudan en ese ataque y en la generación precisamente de respuestas proinflamatorias más específicas. La pregunta que siempre nos hacemos es, si conocemos tan bien la respuesta antiviral, ¿por qué nos enfermamos? Y yo les cuento claramente que existen varios subtipos de problemas, algunos relacionados con la evolución de los virus. Estos virus van cambiando y esto hace que la inmunidad de memoria frente al virus que teníamos sea completamente diferente al nuevo virus. Uno de estos ejemplos es lo que ocurre con el virus de influenza, en donde la inmunidad que tuvimos para el virus de influenza de hace unos años o de la vacuna que nos pusimos hace unos años es posible que sea irrelevante y además inoficiosa o inoperante frente a las nuevas variantes de los virus de influenza que van segregándose y acumulando mutaciones, haciendo que cambien año a año a nivel global. Algo similar como observábamos nosotros con las variantes de COVID, en donde teníamos de la variante de Wuhan a las variantes de Omicron en las que en este momento circulan, pues existe una gran diferencia desde el punto de vista molecular y estructural. Y eso plantea que, por ejemplo, es necesaria una vacunación contra variantes de Omicron, no un refuerzo, una vacunación, porque claramente las variantes actuales son muy diferentes a las variantes de Wuhan. El segundo tema que es importante de por qué tenemos todavía problemas frente a las infecciones virales, a pesar de que conozcamos tan bien la respuesta inmune antiviral, es que hay dos momentos en la vida que son muy complejos frente a la inmunidad natural. La niñez, en donde el sistema inmune está inmaduro, bien, y la adultez, en donde el sistema inmunológico en la senescencia ha venido pues desgastándose en los ancianos, y son los dos momentos complejos de la inmunidad. Estos en riesgo por la inmaduración del sistema inmune en la fase de la niñez o de infantes, y en los adultos mayores y ancianos precisamente por un detrimento, una disminución de la inmunidad natural, en donde muchos de estos componentes, las células, los anticuerpos, la función de los macrófagos, se ve disminuida. Y el tercero, también, pues muchas de las situaciones de la vida moderna, en donde los estilos de vida, la dieta occidental, las comorbilidades, como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, el tabaquismo, el alcoholismo o incluso las drogas alucinógenas, modifican y perturban el funcionamiento de estas células inmunitarias, de estos macrófagos en la generación de anticuerpos y en particular múltiples comorbilidades afectando a las células T CD8 citotóxicas. Por lo tanto, hoy en día sabemos que aunque conocemos mucho de esta respuesta inmune, realmente también conocemos cómo entre los estilos de vida, la dieta, la nutrición occidental y muchas otras situaciones, los seres humanos venimos afectándonos de los diferentes agentes infecciosos virales que además están cambiando, mutando y favoreciendo precisamente su transmisión. Y ahí viene una de las preguntas que siempre nos hacen o me hacen a mí, tanto pacientes como colegas, como amigos, y es, doctor Jan, ¿cómo nos prevenimos de la infección viral? Y yo les digo, realmente nosotros no existe una manera de prevenir
como tal. Las maneras de prevención de una infección viral son precisamente manteniendo una distancia con la gente que está infectada, evitando la inhalación de aerosoles como lo vivimos en la última pandemia, solamente que hay gente que se ha olvidado de que si tiene gripa tiene que utilizar, o una infección viral, tiene que utilizar el cubrebocas y tener la higiene de la tos, como lo decíamos siempre. Y nosotros, pues si estamos en un ambiente de alta densidad poblacional, tratar de utilizar también el cubrebocas o incluso alejarnos un poco de estas microgotas o de los fomites. Esto se ha olvidado y es increíble que pasamos por una pandemia, pero la gente no entiende de estas cosas y es posible que incluso el CDC vuelva y reitere en este año que necesitamos las estrategias para prevención de infecciones respiratorias. Por supuesto, cuando hablamos de estrategias importantes frente a prevenir la infección, hablamos de el uso de máscaras, más si estás con sintomatología, el distanciamiento y el diagnóstico correcto. Pero cuando hablamos de las estrategias para prevenir las enfermedades, las inmunizaciones, la higiene y mantener la ventilación aireada y además dar un tratamiento, además de quédese en casa y prevenga la transmisión de los virus a otras personas, son parte importante de esto. Hoy en día vemos personas en el transporte público, en los aviones, tosiendo, expectorando, dando una gran cantidad de síntomas a más personas y aumentando esa transmisión. Es muy importante mencionar que lo único que evita la infección es utilizar máscaras y distanciamiento. Pero lo único que previene la severidad son los tratamientos y las inmunizaciones. Esto es muy relevante y yo lo explico muy bien a las madres de los niños que me llevan o incluso a mis colegas. Y es que las vacunas pueden hacer que usted tenga una mejor inmunidad frente al virus. Eso significa que es posible que al estar expuesto tenga una fase incluso asintomática. Lo podemos ver, donde si están vacunados realmente la sintomatología es mínima. Pero también algo muy importante es que las vacunas previenen la severidad de las infecciones. Y eso quiere decir que incluso pacientes con comorbilidades se previene su mortalidad en general con las estrategias de inmunización para los virus respiratorios. Aquí están algunas de las recomendaciones del gobierno de Guatemala y es que realmente en el mundo entero, pues las estrategias de vacunación para virus respiratorios incluyen la vacuna de influenza, la vacuna de SARS-CoV-2 y las vacunas que vienen para la tercera edad, particularmente de sincitial respiratorio y en mujer embarazada, que no sé exactamente cuál es el estado del arte en Centroamérica actualmente de esto. ¿Cómo prevenimos y mejoramos también la inmunidad frente a virus respiratorios? Hay sendos trabajos de esto y aquí llega un punto interesante de lo que es la biorregulación. Y es que los probióticos tienen un papel muy importante mejorando la inmunidad pulmonar e incluso alimentos que contengan probióticos que puedan ser fermentados, incluso el chucrut, incluso el kefir, pueden mejorar de alguna manera la inmunidad natural. Sabemos claramente cómo, por ejemplo, ciertas plantas, y en este caso tenemos algunos nutrientes como el jengibre, como los champiñones, el romero, tienen la capacidad de mejorar la síntesis de anticuerpos y de la función de las células T, disminuir la cantidad de productos que tengan leche. Es importante para mejorar la inflamación del pulmón. Eso quiere decir, si tiene gripa, no tome leche, no tome lácteos, no tome kumis. Si va a tomar kefir, que sea una muy poca cantidad, pero en general disminuye el consumo de lácteos. Y algo que es muy interesante y lo van a entender más tarde, es que hay que intentar siempre, no solamente en la prevención o durante el ciclo de infección, pero hay que intentar cambiar y modificar las fuentes de proteínas, favoreciendo el consumo de pollo y pescado particularmente, y el pescado de una manera muy relevante
en conjunto con el aceite de oliva. Este, que es uno de los artículos bien interesantes, demuestra cómo estas grasas y estos omegas, particularmente el pescado y los aceites naturales, refuerzan la inmunidad y la prevención de las complicaciones por la infección frente a virus de influenza y parainfluenza. Y aquí hay algunas cosas muy importantes que pues, algunas poblaciones de América y Suramérica de manera, digamos, inconsciente no lo hacen, y es que necesitamos la función de las vitaminas, minerales y antioxidantes en las células T. Y a veces, pues lo primero que hacemos es dar otro tipo de comidas, precisamente obviando la utilización de frutas y vegetales en los pacientes. Por lo tanto, eso son como parte de las estrategias que tenemos actualmente frente a virus respiratorios. Otra de la tercera pregunta en esto es, ya vimos qué virus nos están afectando, ya sabemos la respuesta antiviral, ya hablamos de cómo prevenirlo, pero en general, ¿cómo tratamos los virus? Y esto es un tema muy interesante y muy complejo, porque si ustedes se dan cuenta en esta gráfica, tenemos unas imágenes de radiografías de unos pacientes que tienen una infección viral aguda. Y ustedes claramente viendo esta imagen, es muy difícil decir exactamente cuál es el agente etiológico que está produciendo esta infección. Nosotros podemos decir soy pediatra o médico de urgencias o internista, neumólogo pediatra, llevo 40 años de experiencia, pero realmente a ojo clínico es muy difícil identificar cuál de los virus que he mencionado son los causantes de esta enfermedad. Y si ustedes se dan cuenta, miren ustedes que el de arriba es precisamente una radiografía de un niño con bocavirus. El B es una neumonía por un metaneumovirus. El C es por rinovirus más Streptococcus pneumonia. Y aquí están viendo una neumonía por adenovirus. O sea, realmente los patrones, incluso la difusión alveolar, los infiltrados, pueden ser similares. Y es por eso que el diagnóstico molecular marca la pauta de lo que se debe hacer en la terapia. ¿Por qué? Porque lastimosamente, como lo muestra esta gráfica, pues tenemos solamente algunos antivirales para influenza. No todos los antivirales para influenza están en todos nuestros países, incluyendo América Latina, pero tenemos antivirales como este que está aquí para influenza virus, y no tenemos más allá de estos antivirales, o incluso algunos que en algunos países, aunque se encuentran aprobados, no se encuentran. Particularmente en el caso de Colombia, nosotros se supone que tenemos oseltamivir, pero no hemos visto hace rato una caja, ni tampoco de ribavirina, ni de amantadina, de irmantadina, etcétera. Por lo tanto, vemos que hemos mejorado mucho el diagnóstico molecular, mucho más ahora que tenemos los famosos perfiles y los FilmArray y mucha tecnología que después del COVID se aumentó y se mejoró, y que es necesario implantarla y ponerla en práctica, particularmente en el manejo terapéutico de las poblaciones con comorbilidades, como lo hacemos en los hospitales. Pero hay una deficiencia enorme frente a los antivirales que usamos para los otros virus, que es uno de los puntos muy complejos. Así que frente a esta deficiencia de antivirales, existen también estrategias terapéuticas diferentes. Estrategias terapéuticas que en Europa se utilizan hace mucho tiempo y en nuestros países también, en nuestros países de América Latina, y dentro de estas estrategias están las estrategias con medicina biorreguladora de sistemas, que ustedes conocen muy bien. Lo que hace la medicina biorreguladora de sistemas es tratar de mejorar al huésped precisamente en esta inmunidad natural. En la medicina biorreguladora nosotros tenemos muchos puntos en donde se intenta tratar la enfermedad acorde con el momento de la enfermedad. Eso habla de la historia natural de la enfermedad, tratar de pensar en inflamación y ojalá pensar en regeneración, que lo van a entender al final de esta conferencia. En la parte inmunitaria, estimular los mecanismos de la inmunidad de ese paciente.
detoxificar y drenar de manera correcta. O sea, normalmente siempre pensamos, está tosiendo, está con infección viral aguda, démosle algo para la tos, pero nadie piensa en ponerlo boca abajo, en poder hacer baños de vapor sin quemarle la cara claramente, de algunas plantas que sean antiinflamatorias o incluso de favorecer el drenaje linfático, y eso es una de las cosas que en medicina bioreguladora la hacemos y que demuestra la eficacia precisamente de desinflamo más cuando dreno mejor mi pulmón, o de tener terapias multitarget para que no se inflame precisamente el pulmón. Vimos ahora una terapia multitarget: no consuma leche para que su intestino no se inflame y para que su pulmón responda de una mejor manera. Y claramente el tratamiento del sistema inmunitario dentro de esto. Ahí voy a dar algunos puntos centrales de lo que hacemos en medicina bioreguladora, y uno de ellos es Linfomiosot. Ustedes lo conocen muy bien, es un medicamento que viene en gotas y en ampollas y que tiene estudios muy interesantes en donde, por ejemplo, se ha demostrado en este estudio que cuando se utilizó, esto es un modelo en vivo, experimental, y ustedes ven aquí lo que ocurrió precisamente con un daño tisular en un modelo in vivo, y ustedes observan aquí la cantidad de macrófagos en el grupo control que no recibió un tratamiento de linfomiosot, y ustedes observan la gran cantidad, los punticos rojos son la infiltración de macrófagos, incluso con unos daños celulares y estructurales muy importantes. Y en el grupo de tratamiento del linfomiosot, esto es un estudio que se hizo en el lomo de ratoncitos, produciéndoles precisamente un daño y mirando cómo iba el proceso de cicatrización en ese lomo, un grupo con linfomiosot y un grupo control, pues se observa en esta microscopía fluorescente claramente cómo hay una menor densidad de macrófagos inflamatorios en el grupo que tiene el tratamiento con linfomiosot. Por lo tanto, estudios incluso en seres humanos y estos estudios en vivo para demostrar la eficacia han demostrado que el estímulo inflamatorio de las enfermedades puede también disminuir con el tratamiento del linfomiosot. Y un dato que les traigo que es de mucho interés, y es que a veces decimos, bueno, ¿y linfomiosot qué evidencia tiene en pulmón? ¿O cuál es la evidencia que tenemos de medicina bioreguladora en enfermedades pulmonares? Esto es un artículo de Ucrania, está en ruso, del Instituto de la Universidad Nacional de Medicina de Kiev, y ellos lo que hicieron fue tomar pacientes con EPOC, con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica severa, resistente a los tratamientos, y lo que encontraron precisamente es que cuando hacían una combinación de linfomiosot como parte de su tratamiento con Traumel, equinacia, bronquialis gel, tenían una mejoría de la inmunidad pulmonar de esos individuos, de la inmunidad sistémica de esos individuos, y contaron los niveles de estas células inmunitarias, tanto linfocitos T como linfocitos natural killer, y encontraron incrementos, por ejemplo, de un 55% de linfocitos sistémicos circulantes y de linfocitos T y NK en 85 y 45%. En total, de linfocitos mejoró un 55%. Pero si vemos en los conteos de células T, mejoraron precisamente después del tratamiento durante 6 semanas de estos productos a nivel a nivel inyectado. También hubo un grupo que realizó el tratamiento con linfomiosot bronchialis gel y Traumel a nivel en gotas. Pero en general, este estudio, que lo pueden encontrar en internet o en la deep web de Rusia, demostró además que no solamente mejoraba la inmunidad circulante, sino que también en estos individuos se observó menores tasas de reacciones inflamatorias, con recuperación y disminución de la tos y de la disnea, un aumento incluso de la FEBI y una mejoría de la FEB1 y un aumento en la capacidad vital pulmonar forzada.
Esto es un estudio muy interesante, pues que está en otro idioma, pero se puede encontrar, que demuestra cómo la medicina bioreguladora sí tiene un papel a través de un efecto inmunitario en pacientes que tienen una alta tendencia a las infecciones. La cuarta de las preguntas que siempre nos hacen dentro de la medicina bioreguladora es cómo mejorar esa respuesta inmune antiviral y qué evidencias o qué podemos hacer, pues porque vemos que hay un sinnúmero de virus, hay muchos virus, pero realmente pues existirá tratamiento para este, en algunos países algo para coronavirus, pero para el resto tratamiento como tal no tenemos. Vacunas, solamente tenemos vacuna para este y para este, en este gráfico, pero pues viene recién implantándose vacunas para sincitial. Así que uno de los puntos interesantes de lo que es la medicina bioreguladora es la inmunomodulación. Necesitamos modular esa respuesta inmune. ¿Y qué es lo que necesitamos modular? Pues hacer de que cuando el virus entre al alveolo, al sistema respiratorio, pues exista una activación inmunológica capaz de frenar la infección viral, de evitar, como lo muestra esta gráfica, el paso y la migración y por supuesto evitar como tal la destrucción de más alveolos, pero que el sistema inmune sea suficientemente capaz de poderlo controlar. Existen diferentes ejemplos de medicamentos bioreguladores clásicos en medicina bioreguladora y uno de ellos es este que se llama Ingistol, que se produce con extractos de esta planta que se llama Vincetoxicum nirundinaria. Es una planta que a lo largo de la historia se ha utilizado en África, se ha utilizado en el Medio Oriente y se ha utilizado en Europa a lo largo de la historia para hacer parte en emplastos o en incluso bebidas como parte del tratamiento de las enfermedades virales. Vincetoxicum quiere decir el que vence el veneno. Así viene de su derivación en latín. Y este medicamento que se llama Ingistol y que ustedes en las páginas web lo pueden encontrar como EGY2, porque solamente tiene dos componentes, azufre y vincetoxicum nirundinaria en diferentes diluciones, pues realmente tiene unos papeles muy interesantes desde hace más de 90 años que fue diseñado por el doctor Hans-Henrik Reckeweg. Uno de ellos es tratar de activar el sistema inmunitario inespecífico. Lo sabían porque en la farmacopea alemana el azufre tradicionalmente en las poblaciones, y esto lo hablo de manera ancestral, desde los egipcios, los romanos, los griegos, sabían que el azufre mejoraba la inflamación y recuperaba las enfermedades inflamatorias e infecciosas. Y que hacía precisamente el Vincetoxicum, la estimulación del sistema inmunológico frente a infecciones virales. Lo que hizo Reykjavik fue combinarlos de una manera magistral de acuerdo a las diluciones y hoy en día tenemos un medicamento que es transversal en el manejo de diferentes tipos de infecciones virales y es precisamente la indicación activar el sistema inmune inespecífico, sobre todo en el caso de las infecciones virales, particularmente gripales. Y existe en diferentes presentaciones, comprimidos en América no existen, pero sí en solución, perdón, comprimidos sí existen, no en gotas, y sí tenemos inyecciones, inyección y tabletas. En América no tenemos gotas de Ingistol. El mecanismo de acción es muy interesante porque es un medicamento, como les dije, que tiene casi 80 y 90 años desde que Reykjavik empezó a unir componentes y casi 70 años en el mercado. Y existen muchos estudios, algunos de más antigüedad que otros, pero en general se ha visto de manera muy importante que tiene un efecto antiviral contra los rinovirus humanos, los adenovirus y el virus sincitial respiratorio, aquellos virus que veíamos hace un momento no tenemos antivirales en medicina convencional usualmente. Y también se ha visto que aumenta la fagocitosis de los macrófagos. Y esto es algo muy interesante porque recuerden que el macrófago es uno de las células del sistema inmune que necesita activarse.
Existen diferentes estudios que demuestran los porcentajes de inhibición del 70% en adenovirus, sin diluciones, del 70 y pico por ciento en herpes simplex. Bien, acá tenemos la inhibición esto está medido por ELISA, por concentraciones de I50, la inhibición de un 40% del sincitial respiratorio, bien, en dos diferentes métodos, o incluso a través del tiempo, comparando 2, 24 y 48 horas, la inhibición del rinovirus humano 14, la inhibición muy temprana y sostenida del adenovirus y del herpes simplex, lo cual demuestra, de acuerdo a las publicaciones, que tiene un efecto antiviral que se ha visto en clínica, pero que se ha demostrado a nivel in vitro. También tenemos unos efectos muy interesantes sobre la producción de interferones. Y estos son artículos que varios de los que aquí están presentes han escuchado en muchos momentos o incluso a lo largo de los diplomados, en donde se ha demostrado que en Histol, cuando se pone en un medio de cultivo con células PBMCs, o sea, células monoclares de sangre periférica, demuestra la capacidad de mejorar la síntesis con respecto al control de interferón gamma y particularmente también en pacientes que tienen alergias. Se ha visto que esto induce que pacientes TH2 puedan mejorar su síntesis de interferones frente a los controles. Y esto habla de la mejoría en la producción de interferón gamma, pero también de la mejoría en la producción de interferón alfa, que el gamma es tipo, hay varios tipos de interferones, el tipo 1, tipo 2 y tipo 3. En los tipo 1 serían el alfa y beta. Aquí ven, comparado con el control, cómo se mejora la síntesis de interferón. Y el tipo 2, que es el gamma, tendríamos aquí el incremento de la síntesis de interferones también. Con esto se ha demostrado claramente que existen mecanismos que explican lo que vemos en clínica. Y es que al tener una mejoría de la disminución de la replicación viral para los virus que les mencioné, rinovirus humano, sincitial, adenovirus, influenza, pues es un medicamento que puede ser utilizado de manera temprana en el manejo de estas infecciones y que se demuestra que tiene un mecanismo de acción a través de mejorar ese estatus del estado antiviral, que lo hablaba al inicio de las células. Quiere decir que esto es una asistencia inmunológica. Si yo necesito interferones para mejorar la respuesta antiviral, pues este medicamento puede estimular de manera natural y sin excesos la producción de interferones. Pero hay un tercer punto de vista, y es que ustedes vieron que existe la activación de los macrófagos, y esa activación de los macrófagos es muy importante precisamente para poder controlar las infecciones. Así que los macrófagos tienen que inflamarse, pero tienen que desinflamarse para controlar los síntomas. Y uno de los últimos artículos publicados en el Frontiers in Immunology del 2017 demuestra cómo precisamente el porcentaje de macrófagos que están haciendo fagocitosis tratados con Engistol se recupera. Esto demuestra claramente que hay una mejoría de la fagocitosis, que es ese proceso de comerse a los virus después de la infección por sincitial respiratorio, y hay un descenso precisamente en las citoquinas proinflamatorias que ocurren y en las células inflamatorias durante la infección por sincitial respiratorio en este modelo in vivo. Así que tenemos muchas evidencias. Yo no les decía a Osvaldo, Gilberto y a José, no puedo hablar de todo lo que existe en Histol. Hay muchos artículos, algunos en alemán, en ruso, algunos incluso en italiano, muchos en inglés. La evidencia pues, se ha construido por décadas, pero también tenemos evidencia clínica, de estudios clínicos que a través de sus visitadores ustedes pueden solicitarlos, incluso de la década de los 80 y de los 90, muy relevantes y con esos criterios que nos interesa a todos tener.
El Engistol reduce la aparición de la inflamación causada por el sincitial y eso es un punto muy relevante, particularmente en niños, porque sabemos que la inflamación que induce el virus sincitial respiratorio es una inflamación que generalmente está dando y dejando grandes secuelas en los niños. Esa inflamación se reduce y vemos como aquí, cuando hay una infección de sincitial solita sin engistol, pues se mantiene la inflamación leucocitaria, en donde hay más neutrófilos y mayor cantidad de macrófagos y eosinófilos, pero cuando se pone el engistol se reduce esa inflamación precisamente neutrofílica, que es una de las características de la inversión en la fórmula leucocitaria que esperaríamos en los niños. Y también estudios incluso de patología en modelos animales que demuestran, porque pues esto es difícil hacerlo en humanos, que se hayan muerto o que se hayan tomado biopsias de pulmón, pero los estudios de patología en animales demuestran precisamente que comparados, y esto fue realizado con virus de SARS-CoV-2, pues comparados con la infección natural, en donde se destruye el alveolo, cuando se coloca en la infección más el engistol, se mantiene la pared, hay menos hipertrofia del tejido, hay menos infiltrado y por supuesto se mantienen los septos alveolares más indemnes comparados con la infección y el placebo. Entonces aquí vemos, por ejemplo, el sangrado intraalveolar, la infiltración, el engrosamiento precisamente del músculo y la destrucción de las capas alveolares con una hipertrofia de tejido y una inflamación que no se observa claramente cuando hay infección más tratamiento de engistol. Esto es un póster que ustedes lo pueden descargar a través de esto que se llama Flickshare y que demuestra en un modelo in vivo que también tiene precisamente un papel interesante frente a la posibilidad de usarlo como se ha venido usando en el mundo, y como es un medicamento que se utiliza en infecciones virales, pues hay muchos pacientes en el mundo que lo han utilizado incluso frente a SARS-CoV-2. ¿Cuándo utilizar la inmunomodulación en el tratamiento de las infecciones respiratorias agudas? Pues realmente con los primeros signos de infecciones respiratorias virales, como el resfriado o la infección pseudogripal. También lo puede utilizar para reforzar la inmunidad en aquel paciente que ya tiene la infección viral aguda. Refuerza y potencia el sistema inmune y acorta la duración y la intensidad de los síntomas. Aquí están las bibliografías correspondientes. Y además existen estudios que particularmente en los ciclos epidémicos y en los periodos estacionales, como los que hablábamos hace un momento, pues normalmente usted puede darlo en la dosificación usual, que es una tableta cada 8 horas debajo de la lengua. ¿Quiénes son esas personas? Personas con enfermedades preexistentes. Ahí entran todas las crónicas no transmisibles, EPOC, asma, diabetes, hipertensión, obesidad y yo diría ancianidad, incluso inflammaging y todo lo que es el concepto de inmunosenescencia. Los mayores de 60 años y los niños pequeños incluso propensos al virus sincitial respiratorio en invierno, en donde están los niños asmáticos, los obesos, los niños que tuvieron parto pretérmino, incluso los niños con disfunción respiratoria, incluso hay estudios en fibrosis quística y además también aquellos con comorbilidades que pueden tener manifestaciones complejas precisamente con esto. Se traduce y se utiliza, como les dije, en pacientes con los primeros signos de infección, pero también con aquel que ya tiene la infección aguda. ¿Cuánta es la dosificación? Pues existen unas tablas de dosificación muy clásicas, tómenle fotografía a esto. Y esto también aplica para Grip-Gel, que es el otro medicamento que ustedes tienen, tanto en tabletas como en ampollas, y que tenemos estudios que demuestran que Grip-Gel estimula la síntesis de interferones tipo 1, particularmente interferón alfa. La dosificación habitual en adultos y niños mayores de 12 años es precisamente un comprimido 3 veces al día, y aquí están las dosis pediátricas
que generalmente siempre nos preguntan. Si tiene menos de 2 años, un comprimido una vez al día. Entre 2 y 5 años, un comprimido cada 12 horas, 1 o 2 veces al día. Y de 6 a 11 años, un comprimido 2 veces al día. Cuando hablamos de ampollas, están aquí. Recuerden que las ampollas se colocan de forma parenteral, subcutánea. Aquí dice solución inyectable, intramuscular, subcutánea, intradérmica o intravenosa. A los niños, sí, a los niños. Incluso hay estudios de infecciones por sincitial a nivel hospitalario en donde se han utilizado el Engistol como tratamiento intravenoso, allí, directo. Pero también existe una práctica que no está en las guías y que deriva particularmente del proceso de atención y de la experiencia de los médicos, y es de nebulizar las ampollas de Engistol. Funciona bastante bien en aquellos pediatras o médicos que no quieren inyectar a los pacientes. Y se hace con la misma posología que ustedes ven aquí, particularmente en dosis agudas, pues usted puede nebulizar una ampolla diariamente durante 5 días, si es que es parte de lo que usted quiere hacer. Pero claramente la dosis en comprimidos pues facilita mucho también el tratamiento en niños, incluso previniendo pacientes con asma, y que mejora muchísimo las infecciones respiratorias en niños asmáticos. Eso es parte de lo que tenemos como una estrategia de inmunomodulación. Y la inmunomodulación es porque este medicamento que tiene estos componentes induce una respuesta pro-TH1 con un efecto antiviral demostrado, una respuesta citotóxica antiviral con estudios in vitro que lo demuestran y que están demostrando el efecto molecular del cual hablamos. No olvidar que también en ese armamentario terapéutico y en particular para influenza tenemos al Euphorbium, y el Euphorbium en spray tiene propiedades demostradas antivirales, y hay estudios que demuestran cómo a mayor concentración de Euphorbium resinífera y de Euphorbium, que es la concentración precisamente de neuroaminidasa se disminuye a través del tiempo, dada también la capacidad que tiene Euphorbium de mejorar la síntesis, y esto está en alemán, pero mejora la síntesis Euphorbium compositum de la producción de interferón gamma y de interferón alfa. Así que tenemos 3 medicamentos, el más interesante, con mayor cantidad de estudios, el Engistol, el Euphorbium, el segundo, el tercero, el Gripgel, que les va a abrir la puerta a esa respuesta pro-TH1 de mejorar las vías respiratorias. Y como lo van a ver de pronto con Sandra Beltrán, un estudio muy reciente que tenemos de Euphorbium que demuestra cómo disminuye la permeabilidad del epitelio respiratorio, y eso es muy importante para evitar la translocación bacteriana que es responsable de la colonización, de la sobreinfección por otros agentes, incluso que en la práctica clínica es muy común la colonización y o infección por neumococo después de los virus sincitial respiratorios. Así que hasta allí va una parte muy importante, y es cómo estamos haciendo el manejo y cómo podemos hacer el manejo desde medicina biorreguladora de sistemas. Pero ocurre que nos hace falta algo más en esta estrategia, que esto es de un editorial que dice: combatiendo las emergentes infecciones virus respiratorios, lecciones y futuros de las estrategias antivirales. Es un paper muy reciente y estamos yendo paso a paso en esto, y ya hablamos claramente de los agentes, de la respuesta antiviral, de la activación que podemos hacer con Engistol, Euphorbium y Gripgel, pero viene un capítulo muy interesante y en el que ya tiene la infección, ¿cómo controlamos la inflamación? Porque es que la inflamación es el otro punto. Necesito mantener el sistema inmune activo, pero necesito que el paciente se vaya controlando. Y este es un punto muy interesante, porque vimos en pandemia particularmente que había pacientes jóvenes con una gran inflamación, o había pacientes ancianos que no tenían mucha inflamación.
Vimos también morir y fallecer personas sin comorbilidades, pero veíamos que habían otras que quedaban con grandes cantidades de restricción pulmonar debido a la gran respuesta proinflamatoria. Y se volvió un tema muy común hablar de tormenta de citoquinas, del síndrome de activación de macrófagos o incluso del daño epitelial, de la netosis y de la inflamación que ocurría a nivel alveolar, de la neoformación tisular, de las membranas incluso que impactaban y que no permitían el paso de aire, membranas inflamatorias responsables de netosis, etc. Y particularmente la inflamación de la tormenta de citoquinas. Así que uno de los puntos centrales de lo que es la inflamación es que realmente las infecciones virales, y voy a hablar en el orden de lo que en mi práctica clínica veo, es que hasta antes de COVID, el que más veíamos desencadenando secuelas era influenza en adultos, sincitial respiratorio en niños y en segundo lugar en adultos. Pero COVID, particularmente en adultos, deja grandes secuelas. Y ustedes observan este TACAR de tórax de alta resolución, en donde vemos claramente que 7 meses después, entre este y este, no tenemos grandes cambios y al contrario la formación de bulas y una pérdida tisular muy importante con gran infiltración y fibrosis. Y es que generalmente lo que debe hacer el sistema respiratorio después de una infección es que él se encuentra en una homeostasis y aquí ustedes ven a los linfocitos pequeñitos pegados a el sistema inmune de mucosas, particularmente el sistema inmune de mucosas laminar, que es precisamente el BALT, que es el tejido linfoide asociado a bronquios o el tejido linfoide asociado a alvéolos. Y ustedes los ven allí organizados en esta representación, pero cuando llega la infección viral, lo que observan es que el macrófago se activa, el neutrófilo empieza a degranular y se transforman estos macrófagos alveolares en macrófagos inflamatorios que empiezan a producir una gran cantidad de sustancias y puede existir dos fenómenos. Es el macrófago el que tiene la necesidad de llevar a la reparación. Eso quiere decir que después de que controló la infección, necesita el macrófago llevar a la reparación o a la regeneración. El problema es que cuando se regenera no existe mayor sintomatología, pero cuando se repara se forma un epitelio muy diferente que desencadena manifestaciones de broncoespasmo posteriores. Y esto es un tema que tiene que ver con esa capacidad de migración, con esa capacidad de señales inflamatorias. Después de que hay la respuesta de interferones, miren ustedes aquí, se necesita pasar el sistema a un sistema de factor de crecimiento transformante beta para favorecer la regeneración. Si no existe ese paso, vamos a tener como tal un grave problema inflamatorio recurrente. ¿Qué hemos entendido hoy? Hemos entendido que en el proceso de inflamación, cuando tenemos cualquier tipo de inflamación que está permitiendo que se desencadenen las respuestas inflamatorias y, por supuesto, antivirales en este caso, necesitamos varias cosas para que haya esto que les mostré que se llama regeneración. Si esos pasos no se cumplen, va a haber reparación y o, como les mostraba aquí, fibrosis. Hemos comprendido actualmente, debido a las últimas investigaciones en los últimos 20 años, que la inflamación tiene que llevar a la reparación, pero que la inflamación no controlada, y muy particularmente en el caso de infecciones pulmonares virales, puede desencadenar grandes inflamaciones que llevan a fibrosis, morbilidad, comorbilidad, sintomatología crónica, tos crónica incluso o daño estructural y tisular. Para que eso no ocurra,
el sistema inmunológico frente a la inflamación aguda tiene que llevar a la recuperación y al saneamiento del tejido. Pero para eso se necesita que haya un paro de la actividad inflamatoria, que los macrófagos y las células locales cambien el perfil de ácidos grasos y de derivados de ácidos grasos que tienen que producir. Eso quiere decir que en vez de estar produciendo prostaglandinas, cambien a producir esto que se llama lipoxinas o resolvinas. Y es allí donde empieza a activarse unas cascadas en donde los macrófagos, que ustedes los ven en azul, se comen al neutrófilo inflamatorio para ir limpiando el tejido de ese exudado que no pudo resolverse. Este exudado que ustedes están viendo aquí en esta gráfica, que es parte del proceso inflamatorio. Entonces, se necesita que el macrófago inflamatorio se tranquilice, se calme, cambie a un macrófago capaz de hacer el control inflamatorio y que se produzcan esto que se llama en inglés mediadores solubles proresolutivos. Van a escuchar mucho de esto a partir de esta conferencia y es porque esto es lo último en cuanto a la inflamación. Si nosotros queremos que la inflamación incluso de los pacientes con infecciones virales se resuelva y no deje secuelas, requerimos que haya mejores niveles de esto que se llama mediadores solubles de resolución, proresolutivos. ¿Quiénes son eso? Estas moléculas que se llaman lipoxinas, resolvinas, protectinas y maricinas. E incluso ellas no solamente desinflaman, sino que mejoran la capacidad del sistema inmune, tanto linfocitos T como B, en la producción de la respuesta antiviral, en el descenso de la infección viral y en la recuperación de esos tejidos. Así que en la nueva perspectiva de lo que es la inflamación pulmonar, sabemos muy claramente que la resolución que lleva hacia homeostasis tiene que ver con la combinación de tener mejores mediadores proresolutivos, de disminuir la infiltración de neutrófilos, claramente de mejorar la eferocitosis, que es ese proceso donde el macrófago se come al neutrófilo, y además de lanzar señales de desinflamación. Conocíamos muy bien el factor de crecimiento transformante beta y la interleuquina 10, pero conocemos ahora nuevos actores como las lipoxinas, las maricinas, las resolvinas y las protectinas, que en conjunto con el cortisol, no se olviden, juegan un papel importante en la desinflamación. Ustedes dirán, por eso es que colocamos corticoides y por eso en algunos casos el corticoide pues le salva la vida al paciente. Pues sí, pero el gran problema es que el uso crónico de corticoides también frena el proceso de resolución. ¿Por qué? Porque muchas de estas moléculas, como las que les acabo de mostrar, lipoxinas, se derivan del ácido araquidónico, o las resolvinas del ácido eicosapentanoico o docohexanoico. Por lo tanto, cuando yo me exagero en las dosis de corticoides, bloqueo los derivados de ácido araquidónico como las lipoxinas. Si yo exagero en las dosis de bloqueo de inhibidores COX-1 y COX-2, estoy bloqueando también la generación de lipoxinas que son esenciales en la síntesis de resolvinas. Esa es la explicación de por qué pues, excedernos en dosis, frecuencia de AINES o corticoides, pues no resuelve. Baja un poco el estímulo inflamatorio, pero no tiene un efecto para resolver. Y si el paciente era corticodependiente, pues mucho peor. Eso también ayuda a explicar por qué fallecen los pacientes corticodependientes con una infección viral. Y por qué también incluso dar altas dosis de antiinflamatorios bloquea la capacidad de respuesta.
El paciente es posible que se sienta mejor, pero estos mediadores solubles de resolución que derivan de esto, pues son muy importantes para producir un efecto verdadero de antiinflamación. Y esto se ha visto incluso en las unidades de cuidado intensivo. Si el paciente tiene mejores niveles de lipoxina, resolvinas, marecinas y protectinas, sobrevive a la infección viral. Y o si no tiene buenos niveles de estos mediadores lipídicos, porque son derivados de la bicapa lipídica, de esta bicapa lipídica desde donde nace el ácido araquidónico. Si el paciente no tiene buenos niveles de esto, va a tener inflamación prolongada y muerte. Y miren ustedes cómo sabemos hoy en día que estar en una unidad de cuidado intensivo por una infección viral o incluso cualquier evento agudo, pues puede desencadenar daños en diferentes tejidos, incluyendo en la parte pulmonar, el aumento del estrés respiratorio, las alteraciones en la perfusión y la hipoxemia. Lo que hoy en día sabemos es que a pesar de la infección viral, si usted tiene buenos niveles de estos derivados lipídicos, incluso que varios de ellos se favorecen por el consumo de omega 3, tiene la capacidad de resolver la inflamación y irse para su casa. A nivel pulmonar esto es muy relevante en las infecciones virales, porque si hay buenos niveles de mediadores solubles por resolutivos, pues va a existir una limitada reclutamiento, un control precisamente de la inflamación y va a existir un efecto proresolutivo. No se olviden de estas nuevas palabras. Proresolución. ¿Qué es proresolución? Que haya menor daño, menor destrucción, mayor proceso de regeneración, que se promueva la limpiada con fagocitosis de basura, de bacterias, etc. Y sabemos hoy claramente que a nivel pulmonar, si estos mediadores resolutivos, como claramente les mostré, las resolvinas, las protectinas, las maricinas, tienen buenos niveles, se va a parar como tal el daño y va a existir, después de que haya el control antiviral, la respuesta de resolución. Por lo tanto, los beneficios de tener mejores niveles de mediadores proresolutivos va a ir en pro de un pulmón más sano durante la fase de la infección viral, teniendo menos inflamación, limpieza de los virus y las bacterias, porque hay mejoría de la inmunidad T, mejoría del edema pulmonar y aumento de la sobrevida. Así que miren ustedes en lo que las lecciones de la inmunología molecular y de la, digamos, de las enfermedades infecciosas nos ha dejado, es que tenemos que mejorar la inmunidad, sí, pero tenemos que favorecer la resolución de la inflamación. No es bloquear la inflamación. Para bloquearlo lo sabemos bloquear, pero si la bloqueamos en exceso, no mejoramos la inflamación, al contrario, la empeoramos. La resolución tiene que llevarse a cabo precisamente como parte de un proceso. Y es que estas moléculas de las que les vengo hablando tienen receptores que están muy bien documentados en diferentes células, tanto epiteliales, musculares, inmunológicas e incluso bronquiales. Y es por eso que los pacientes que tienen mejores niveles de resolvinas y de la familia de los mediadores proresolutivos, cuando tienen infecciones virales, tienen menor tiempo de infección viral, tienen menor tiempo de colonización bacteriana postviral y se reduce el riesgo de mortalidad incluso en la sepsis viral y en los daños. Esto también se observó en COVID. Los pacientes que tenían malos niveles de mediadores proresolutivos, como las resolvinas, pues fallecían de COVID. Y esto es muy importante porque ahora lo que queremos mirar es cómo promovemos la resolución de la inflamación, y en este caso en particular, cuando hablamos de infecciones virales. Se piensa en intervenciones farmacológicas, voy a hablar de esto, intervenciones dietarias, por supuesto, manejo del estrés y el ejercicio como parte de la actividad física.
¿Qué cosas mejoran los niveles de mediadores prorresolutivos? Estos son algunos de los 3 principales o 4 principales, particularmente los ácidos grasos, y tener una dieta rica en ácidos grasos tiene que ver claramente con mayor estímulo prorresolutivo. Eso quiere decir que consumir omega 3 ayuda, pero no solamente ayuda esto, sino que necesitamos medicamentos que bajen las citoquinas proinflamatorias, pero que promuevan las actividades de los receptores prorresolutivos. Y les voy a mostrar uno de los primeros medicamentos de medicina bioreguladora que tiene estudios demostrando claramente que es capaz de mejorar la prorresolución de los mediadores prorresolutivos de la inflamación. Y es Traumel. Traumel, nuestro medicamento que tiene 89 años en el mercado, reúne 14 componentes naturales, entre los cuales están compuestos de plantas y de minerales, y los estudios ya moleculares de Traumel, ya estoy hablándoles del siglo XXI del Traumel, pues han demostrado que estos 14 componentes químicamente se transforman en 246 compuestos. Y en el Atlas de Resolución de la Inflamación, que es un trabajo que se hizo en conjunto con la Universidad de Harvard, y ustedes pueden ingresar al Atlas de la Resolución de la Inflamación, pues estos 246 compuestos que químicamente se forman por las interacciones químicas de estos 14 componentes, tienen actividad sobre 117 redes celulares de la inflamación, 117 moléculas. Por lo tanto, hoy en día hace unos años hablábamos de Traumel como el modulador inflamatorio, porque sabemos claramente que es un medicamento que induce el TGF-beta. Pero hoy en día tenemos estudios muy importantes y relevantes que demuestran que Traumel es un modulador prorresolutivo de la inflamación. Y es que ha habido en estos últimos 12 años o 10 años una gran cantidad de nuevos estudios que ustedes los pueden ver en PubMed, donde se ha identificado ese efecto molecular del Traumel. O sea, ya no estamos hablando de un medicamento para bloquear la inflamación, no. Estamos hablando de un medicamento que es capaz de promover la resolución. Les voy a mostrar uno de los ejemplos. Hay muchos ejemplos de publicaciones últimas. Esta que es una publicación en Pharmaceuticals, en donde se les administra a unos ratoncitos Simosan, que es un compuesto que a nivel peritoneal les induce peritonitis, y a otro grupo se les coloca Traumel, a unos antes del estímulo y a otros durante el estímulo. Y se miró qué pasaba en estos ratoncitos para tratar de entender el mecanismo de lo que vemos clínicamente con Traumel, en donde sabemos que clínicamente Traumel mejora la inflamación, mejora el edema, favorece la cicatrización y mejora la resolución de los síntomas y acorta los periodos de inflamación. Y lo que estos estudios demostraron comparativamente es que cuando había Traumel se mejoraba la producción de mediadores prorresolutivos, esas moléculas que yo les conté que se llaman lipoxinas. Y muchas de estos mediadores prorresolutivos se recuperaron después de 24 horas y empezaron a incrementarse con el uso de Traumel, e incluso la eferocitosis utilizando Traumel, que es ese proceso de limpieza de las células, iba cambiando. Y cuando se fueron a la parte de lo que estaba sucediendo en los macrófagos se cambiaron a unos macrófagos más resolutivos con mayor concentración de 12-lipoxigenasa y 15-lipoxigenasa, que son esos mediadores prorresolutivos. En otro estudio muy similar de transcriptómica se observó, y estos son estudios recientes del Journal of Inflammation, allá en transcriptómica, ya hablando de genes, 23.000 genes secuenciados en modelos in vivo, pues se observó claramente que Traumel no afectaba los mecanismos de reparación y que cuando lo comparamos con diclofenaco, mire esta gráfica tan importante y tan relevante. Ustedes se acuerdan de las células que desinflaman, que son las T reguladoras. Aparecen en rojo, positivo, en azul, negativo, aparecen
en Traumel a las 96 horas del tratamiento, bien, mientras que a las 120 horas se favorece la actividad de linfocitos T, de T reguladoras y de células Th1 y natural killer. Eso quiere decir que la inmunidad sigue estando activa, mientras que en azul que les estoy mostrando se apaga la inmunidad. En los grupos de tratamiento con diclofenaco se apaga la inmunidad de células T, se apaga las células TCD8 citotóxicas, que son características de la respuesta antiviral, y se apaga el Th1. Y en ningún momento en esta parte ustedes observan que haya aumento de células T reguladoras. El diclofenaco desinflama, pero no favorece la respuesta inmune ni tampoco la resolución de la enfermedad. Y en estos mapas que ustedes encuentran en esta publicación del Journal Inflammation del 2023, pueden ver cómo genes que son importantísimos en la iniciación, en la homeostasis y en la resolución se favorecen en rojo con Traumel, mientras que esos mismos genes se apagan en azul con diclofenaco. Esto es algo muy importante y relevante, porque estamos entendiendo que realmente Traumel es un medicamento que mejora la resolución de la inflamación. Y múltiples estudios, de los que no tengo mucho tiempo de darles la clase completa de Traumel, pues tenemos estudios que demuestran que reduce la quimiotaxis y la infiltración de neutrófilos, esa misma quimiotaxis que empeora las enfermedades virales, reduce las citoquinas proinflamatorias, que fue la base de este último punto de hablar de las inflamaciones importantes, acelera esa resolución, mejora la eferocitosis y promueve la conversión de macrófagos a un fenotipo proresolutivo, aumentando la cantidad de mediadores lipídicos proresolutivos. Y es por eso que en este manejo bioregulador de las enfermedades virales, pues tenemos que considerar a Traumel con sus 14 componentes como la otra herramienta, 3 herramientas importantes frente a la infección viral: el drenaje linfático con linfomiosot, el soporte inmunológico con Engistol, más Grip-Gel o Euphorbium, como ustedes quieran, y no dudar de mantener Traumel en gotas, ampollas, tabletas, como quieran, durante la infección y semanas después, al menos 3 semanas después de la infección. Eso habla para un tratamiento completo de 1 mes. Existen soportes que demuestran claramente, como les estaba mostrando actualmente, que actualmente consideramos que en la pirámide de la medicina basada en evidencia de Traumel tenemos muchísimos estudios que van desde consensos hasta grandes metaanálisis que demuestran este efecto terapéutico de Traumel. Y una de las últimas preguntas en las secuelas de las infecciones virales es: ¿y en los que ya tienen secuelas se puede utilizar? Sí, se puede utilizar, y usted puede utilizar esta combinación de Engistol con Traumel y Grip-Gel en ampollas a través de sueroterapia o biopuntura directa, y los estimuladores celulares como ubiquinol y coenzime como parte del tratamiento de estas secuelas pulmonares de las infecciones virales. Pues como ven, esta es una aproximación. Tal vez no tenemos exactamente muchísimas otras herramientas, pero frente a las 3 perspectivas que les planteé, que son una necesidad y que no tenemos desde la medicina convencional un tratamiento asertivo frente a ellos, como son la inmunomodulación, la inflamación y el drenaje linfático, pues realmente sí tenemos desde la medicina bioreguladora de sistemas tratamientos que diariamente nos ayudan con diferentes tipos de pacientes para poder ayudar en el manejo y tratamiento de los pacientes. Muchísimas gracias. Espero que haya quedado muy claro el tema de infecciones virales y medicina bioreguladora de sistemas. Aquí están mi código QR para que puedan mirar mi Instagram. Soy malo publicando cosas en Instagram, soy científico, médico, vivo en otro mundo, pero usualmente cada semana o 2 semanas publico algunas cosas de relevancia que pueden tener interés para la comunidad médica que me sigue.
Los invito a que nos sigan, los invito a que sigan conectados con sus respectivos distribuidores en Centroamérica. Yo estoy ubicado en Bogotá en este momento, aunque también los invito a que se unan a la reciente Sociedad de Medicina Integrativa que va a salir directamente desde Centroamérica y que participen con nosotros también con la Sociedad Colombiana de Medicina Integrativa, de la cual soy el director científico. Estos son nuestros links, nuestros datos y pues cualquier cosa que necesiten en la parte clínica con pacientes o incluso en estudios, también estamos en Bogotá. Espero que la conferencia les haya gustado. Tenemos información de relevancia, hay cosas muy novedosas en la compañía, en la investigación y como asesor científico de la compañía también les digo, estamos frente a una medicina que lleva muchísimos años en la vigilancia, en la farmacovigilancia con altísima seguridad, que tiene una gran cantidad de estudios que han llenado esos requerimientos de la medicina basada en evidencia, pero que necesitamos seguir poniéndola en práctica y particularmente en estos momentos de infecciones virales, pues tan relevante, porque finalmente no son inocuos, no tiene un efecto adverso. Se la pueden colocar a pacientes polimedicados, a niños, a pacientes con comorbilidad, y lo que van a hacer claramente es mejorar poco a poco esta respuesta inmune e inflamatoria en sus pacientes. Así que muchas gracias y quedo atento a preguntas. Muchísimas gracias, profesor Gian Arturo. Realmente no me queda más que adherirme a las múltiples felicitaciones, como siempre, enriquecedoras las conferencias que nos brindas. Y me pareció genial eso de los 4 pasos para enfocar la terapéutica de las enfermedades virales y que la bioregulación pues aporta importantísimas herramientas hasta el punto de que la tormenta de citoquinas tenemos una herramienta única que es Traumel y empodera mucho esa resoluciómica que todos buscamos que se resuelva, que no deje secuelas y que realmente ayude a controlar la infección viral. Dentro de las infecciones virales nos preguntan en herpes, que si tiene cabida en Gistol. Sí, ¿Qué opinas? Realmente los estudios de los años 70, 80 y algunos de los 90 demuestran que en Gistol también tiene una capacidad de inhibición de los virus herpes. Fueron hechos con herpes simplex tipo 1. Ese es el de los fuegos orales, ¿no? Sin embargo, a lo largo de estos 20 y pico de años trabajando con biomedicina reguladora, pues yo he visto colegas que han inyectado en Gistol o que han usado en Gistol en herpes simplex en conjunto con aciclovir o valaciclovir. He visto colegas ginecólogos en España y Portugal que los inyectan en herpes vaginal, por ejemplo, a nivel de biopuntura o de terapia segmento metamérica o a nivel de sueroterapia. Realmente es una herramienta más y como les decía hace un momento, el efecto es transversal para la inmunidad, no es específico para el virus como tal, así que se puede utilizar sin ningún inconveniente. Muchísimas gracias. También nos preguntaban del uso, no es relacionado con bioregulación, pero muy, muy cerca del uso de megadosis de vitamina C. Cuando nos hablabas del tema de la inmunonutrición, claro que tiene un espacio la megadosis de vitamina C, ¿verdad? Probablemente. Claro que sí, José. Realmente las megadosis son interesantes, son muy útiles. Hay muchos estudios que demuestran la eficacia en darle robustez a los linfocitos T, a los natural killer, y se ha utilizado también en múltiples infecciones virales, incluso respiratorias, ¿no? En COVID hubo muchos trabajos. Nosotros aquí en Colombia, a través de INVIMA, tuvimos un trabajo de megadosis de vitamina C en COVID-19. Fue muy interesante. Nos preguntaban que que se ha visto en los años recientes con infecciones virales, como las endémicas, dengue, COVID, influenza, virus sincitial respiratorio, la tendencia a la neutrofilia.
pese a Bueno, tener leucocitos normales, levemente ese es un tema bajos. muy complejo y es que cada virus tiene su propia patognomonia y su patogénesis, digámoslo así. Con dengue puede producir de todo. Con dengue puede haber desde compromiso cerebral, del sistema nervioso central, puede haber compromiso sistémico, o sea, hay muchas cosas que pueden ocurrir. Lo mismo con los virus respiratorios. Lo que sí le puedo decir es que al sincitial hay que trabajarle, al influenza, al COVID. Sincitial no me gusta, deja a los niños muy alérgicos, muy asmáticos, con una desviación TH2 muy crónica. Y eso es parte, digamos, de la necesidad que hay que seguir trabajando. Siempre digo que cada virus, ha habido un concepto erróneo en los últimos años, particularmente en los últimos 30 o 40 años, y es que a la gente se le dice, es un virus, ya se te va a pasar. Y mi contrarrespuesta siempre ha sido, ¿se le va a pasar a qué? O sea, ¿se le va a convertir en qué? Un Epstein-Barr se le va a convertir en una mononucleosis, un influenza se le va a convertir en un infarto, porque sabes que Ujú. el aumento de las tasas de infarto post-influenza son altísimas en las 2 o 3 semanas, por eso vacunar para influenza no solamente reduce el riesgo de influenza, sino el riesgo de infarto, igual que SARS-CoV-2. Entonces, realmente yo creo que estamos viviendo, y particularmente después de la pandemia, un renacer del entendimiento de las infecciones virales y que es una necesidad eh, para tratarlas bien. En los casos en los que no tenemos antivirales, pues utilizar medicina bioreguladora es una oportunidad más, es una herramienta más. Muchas de las infecciones virales, influenza, SARS-CoV-2, sincitial, metaneumovirus, pues lo que hacemos simplemente es esperar a que el sistema inmune saque adelante los pacientes. Y al paciente hospitalizado lo que hacemos es asegurar vía aérea, ponerle hidratación y Ujú. analgésicos. Pero el resto estamos es a merced del sistema inmune, porque uno utilizar algunas herramientas que tienen documentación para poder ayudar. Ahorita nos preguntan también si en dengue hay algún estudio No tenemos con estudios, yo no conozco todavía creo dengue. que He tratado de convencer al departamento sí, médico de la compañía, pero voy a decir algo como decía mi profesor, ujú. es que el dengue no infecta alemanes, a menos que estén viajando, ¿no? Entonces, sí infecta a suramericanos, sí, y negritos nuestros, así que, Así pues, que hay que hay ganarse el poco premio, interés ¿verdad? ahí, Es un buen reto para acá, para los centroamericanos, porque acá pues, por es un área supuesto. en la que se vienen por oleadas los dengues y hay que hacer un estudio que se genere por acá y nos Sería muy ganamos el interesante, premio. sería muy Dentro, interesante. ¿verdad que sí? Ahí vamos a auxiliarnos con el profesor Gian Arturo, que tiene un fabuloso laboratorio de inmunología en Se Colombia. necesita lo que Es necesita. extra. Muchísimas gracias. Es extraordinario todo lo que hacen en investigación y aplicación clínica en Inmunogen ustedes. Es Gracias, extraordinario. gracias, José. Y de la inmunonutrición omega 3, ¿tienes alguna experiencia como Y es protector? muy interesante. Esto es parte. Hay un investigador muy importante que es el doctor Charles Sirhan. Sirhan Ujú. está en Harvard Harvard. Ah, y es una de las personas que más trabajó en COVID, precisamente explicando cómo los omegas son esenciales para que ocurra una buena tasa de producción de resolvinas. Pero ujú, algo que se ha identificado es que pues no es solamente el omega, usted necesita algo que induzca esto. Usted puede tener altos niveles de este ácido graso, pero si no tiene quien prenda el switch para que ujú, baje la producción de prostaglandinas y empiece la producción de lipoxinas y resolvinas, pues no hace nada tomándose 1 litro de omega. O sea, lo que necesita es medicamentos que hagan el switch, como lo mostraba. Entonces, ujú. realmente el único de los que tenemos demostración científica que hace el switch como tal es Traumel. Bien, actualmente se está trabajando, por ejemplo, en agonistas de lipoxinas para tratar de sintetizar químicamente estos agonistas y dárselos. Eso es algo que viene en camino, pero realmente pues Traumel ha demostrado en muchos estudios
que hace eso. Entonces, pues la tendencia es, ¿tomamos omega? Sí, consúmalo en pescados particularmente, bien, en bacalao, en sardinas que a la gente no le gusta, en cualquier tipo de pescado. Si quiere Ujú. puede tomar un poco de omega, pero realmente cuando esté frente a esto, haga el switch porque quien le hace el switch es el medicamento y traumele Ujú. uno de ellos.